El Gran Consejo Galáctico era un anfiteatro colosal, construido en el corazón de la estación orbital más antigua de la Confederación. Sus muros estaban recubiertos de metales imposibles de corroer, y en su cúpula brillaban constelaciones artificiales que recordaban a todos los presentes la vastedad del universo. Allí, en ese recinto donde se decidían los destinos de mundos enteros, se reunían las especies más antiguas y poderosas. Sus representantes, envueltos en túnicas ceremoniales y rodeados de séquitos, hablaban con la seguridad de quienes habían gobernado durante milenios. Ese día, sin embargo, la atención no estaba en ellos. En el centro de la sala, bajo la luz blanca que caía desde lo alto, se encontraba un humano. No era un general ni un conquistador, sino un enviado diplomático. Vestía un uniforme sencillo, sin adornos, y en su rostro se reflejaba la calma de quien sabe que carga con el peso de su mundo. Había viajado desde la Tierra para entregar un mensaje, advertir al Consejo de que la humanidad no toleraría más abusos ni humillaciones. Su voz resonó clara en la cámara. Habló de tratados incumplidos, de colonias humanas saqueadas por corsarios que actuaban con la complicidad de ciertos miembros del Consejo, de la necesidad de respeto mutuo. No pidió privilegios, no exigió tributos. Solo reclamó lo que cualquier especie libre debía tener, dignidad. Pero sus palabras fueron recibidas con burlas. Los representantes alienígenas se miraban entre sí con sonrisas de desprecio. Para ellos, la humanidad era una especie joven, apenas salida de su cuna planetaria, demasiado ruidosa y demasiado orgullosa. ¿Cómo osaban hablar de igualdad en un salón donde se sentaban civilizaciones con decenas de miles de años de historia? Un delegado Talques, con su voz grave y resonante, se levantó y lo interrumpió. Tus palabras son insolencia. La Tierra debería agradecer que se le permita siquiera estar aquí. El enviado humano no se inmutó. Mantuvo la mirada firme y respondió con serenidad. La Tierra no pide permiso. La Tierra exige respeto. Ese instante selló su destino. El murmullo de la sala se convirtió en un rugido de indignación. Los representantes más radicales clamaron que la humanidad debía ser castigada por su arrogancia. Y en un acto de brutalidad calculada, el Consejo tomó una decisión que cambiaría la historia: ejecutar al enviado humano allí mismo, en la Cámara Central, como advertencia para toda su especie. Los guardias se acercaron. El enviado no opuso resistencia. Sabía lo que significaba aquel gesto, pero no mostró miedo. Al contrario, levantó la cabeza y pronunció sus últimas palabras con voz firme, que resonaron en cada rincón de la sala. La Tierra recordará. El disparo fue seco, brutal, definitivo. El cuerpo cayó al suelo, y el silencio se apoderó del anfiteatro por un instante. Luego, los representantes alienígenas retomaron sus asientos, convencidos de que habían dado una lección. Creían que la humanidad se doblegaría, que aquel acto de violencia pública quebraría su espíritu. Lo que no comprendieron fue que, en ese mismo momento, habían encendido un fuego imposible de apagar. La ejecución fue transmitida, filtrada y repetida en cada rincón de la galaxia. Lo que debía ser un acto de intimidación se convirtió en un símbolo. En las colonias humanas, en las estaciones mineras, en las flotas dispersas por el espacio, la imagen del enviado cayendo bajo el fuego del Consejo se grabó en la memoria colectiva. No como una derrota, sino como una afrenta que clamaba venganza. En la Tierra, cuando la noticia llegó, no hubo protestas ni discursos. Hubo silencio. Un silencio pesado, denso, como el de un volcán antes de la erupción. En las calles, la gente se detuvo frente a las pantallas, observando la ejecución una y otra vez. En las bases militares, los soldados apretaban los puños, conteniendo la rabia. En los despachos del alto mando, los líderes escuchaban la grabación sin pronunciar palabra. El Consejo Galáctico había cometido un error irreparable. Había confundido la juventud con debilidad, la paciencia con sumisión, la diplomacia con miedo. Había olvidado que la humanidad era una especie forjada en la adversidad, que había sobrevivido a guerras, hambrunas y catástrofes en su propio mundo antes de alzar la vista a las estrellas. Y ahora, con un solo disparo, habían transformado a la humanidad en algo que ni siquiera ellos podían controlar. El enviado había muerto,
Sí. Pero sus últimas palabras, la tierra recordará, se convirtieron en un juramento. Un juramento que pronto resonaría en cada rincón del universo. La noticia de la ejecución del enviado humano viajó más rápido que la luz. No porque los canales oficiales del Consejo la difundieran, ellos intentaron ocultarla, maquillar el hecho como un incidente diplomático, sino porque alguien, en algún rincón de la Cámara Central, filtró la grabación completa. El disparo, el cuerpo cayendo, las últimas palabras del enviado, la tierra recordará. Esa frase se repitió en miles de pantallas, en estaciones mineras, en colonias fronterizas, en las academias militares y en los hogares de la tierra misma. El impacto fue inmediato. En las calles de Nueva Ginebra, la capital terrestre, la gente se detuvo frente a los monitores públicos. Nadie gritó, nadie protestó. Solo miraban, con los labios apretados y los ojos encendidos, como su representante era asesinado sin juicio, sin dignidad, en el corazón del poder galáctico. En las colonias de Marte, los trabajadores dejaron caer sus herramientas y permanecieron inmóviles, escuchando una y otra vez la grabación. En las estaciones orbitales, los soldados de guardia apretaban los puños hasta hacerse sangrar las palmas. El silencio se extendió como un manto sobre toda la humanidad. No era el silencio de la resignación, sino el de la furia contenida. Era el silencio de un volcán antes de la erupción, de un océano que retrocede antes del tsunami. En una sala sin ventanas, en lo profundo del complejo de mando de la Tierra, se reunió el Alto Consejo Humano. Generales, almirantes, líderes civiles y científicos se sentaron alrededor de una mesa de acero. En el centro, un proyector holográfico repetía la escena de la ejecución. Nadie habló durante largos minutos. El sonido del disparo resonaba una y otra vez, como un tambor de guerra. Finalmente, la presidenta de la Tierra se levantó. Su rostro estaba pálido, pero su voz era firme, cortante como una espada. El Consejo Galáctico ha asesinado a nuestro enviado. Han asesinado a la voz de la Tierra. Nadie respondió. No hacía falta. Todos lo sabían. Todos lo habían visto. La presidenta continuó. Durante años hemos soportado sus abusos. Hemos visto cómo saqueaban nuestras colonias, cómo ignoraban nuestros tratados, cómo nos trataban como a una especie menor. Y aún así, enviamos un diplomático. Aún así, buscamos la paz. Se inclinó hacia adelante, apoyando las manos sobre la mesa. Ellos respondieron con sangre. El silencio se hizo aún más pesado. Los almirantes intercambiaron miradas. Los generales respiraban hondo, como si se prepararan para un peso insoportable. Entonces, la presidenta pronunció 3 palabras que sellaron el destino de la galaxia. Protocolo de aniquilación. La sala entera se estremeció. Aquellas palabras no eran desconocidas. El protocolo de aniquilación era un plan escrito en los huesos de la humanidad desde hacía décadas, un plan que nunca se esperaba activar, pero que todos sabían que existía. Era la respuesta final a la traición, el último recurso de una especie que había aprendido a sobrevivir a base de fuego y acero. Los almirantes asintieron lentamente. Los generales se pusieron de pie. Nadie discutió, nadie pidió moderación. Porque todos comprendían que ya no había vuelta atrás. El Consejo había cruzado una línea que no podía deshacerse. En cuestión de horas, las órdenes comenzaron a transmitirse a través de canales encriptados. Flotas enteras recibieron la señal. Bases ocultas en lunas olvidadas activaron sus sistemas. Arsenales sellados durante generaciones fueron abiertos. La maquinaria de guerra de la humanidad, que hasta entonces había permanecido en las sombras, comenzó a rugir. En las calles de la Tierra, la población seguía en silencio. Pero ese silencio se transformaba en algo más, en unidad. No había voces discordantes, no había dudas. Desde los más altos oficiales hasta los trabajadores de las colonias, todos sabían que la humanidad había sido desafiada, y que la respuesta sería total. Los niños repetían las últimas palabras del enviado como un juramento. Los soldados las grababan en sus armaduras. Los ingenieros las pintaban en los cascos de las naves. La Tierra recordará.
El Consejo Galáctico había querido dar una lección de miedo. Lo que había conseguido era despertar a una especie que jamás olvidaba, que jamás perdonaba. Y así, en el silencio de la Tierra, comenzó a gestarse la tormenta. Una tormenta que no se detendría hasta arrasar con todo lo que había osado desafiarla. El día en que se activó el protocolo de aniquilación, la galaxia entera cambió de color. En los astilleros ocultos de la Tierra, en las bases secretas excavadas en las lunas de Júpiter y Saturno, en las estaciones militares camufladas en los cinturones de asteroides, las luces rojas comenzaron a parpadear. Alarmas silenciosas, códigos encriptados, órdenes transmitidas en canales que jamás habían sido usados hasta entonces. Era como si un gigante dormido hubiera abierto los ojos. Las flotas humanas emergieron del hiperespacio como enjambres de lobos liberados. No eran naves elegantes ni ornamentadas, como las del Consejo. No estaban diseñadas para impresionar en desfiles diplomáticos ni para proyectar majestuosidad. Eran máquinas de guerra puras, acero ennegrecido, blindajes reforzados, motores rugiendo como tormentas. Cada casco llevaba pintado un lema, una palabra, un recordatorio de por qué estaban allí: venganza. Los primeros en caer fueron los sistemas fronterizos. Estaciones orbitales que durante siglos habían servido como símbolos de la autoridad del Consejo fueron reducidas a polvo en cuestión de minutos. Los cañones humanos disparaban con precisión quirúrgica, atravesando escudos que se creían impenetrables. Los misiles, diseñados para adaptarse en vuelo, buscaban los puntos débiles de las defensas y explotaban con una furia que sacudía la atmósfera de los planetas cercanos. Los ejércitos alienígenas, acostumbrados a guerras prolongadas y calculadas, no comprendieron la furia humana. Estaban entrenados para campañas de desgaste, para batallas donde la diplomacia siempre ofrecía una salida. Pero los humanos no buscaban negociación. No había pausas, no había treguas. Cada ataque era total. Cada batalla terminaba con el enemigo reducido a cenizas. En el sistema de Daylor, una flota de 300 naves del Consejo intentó detener el avance humano. Se desplegaron en formación cerrada, confiados en que su superioridad numérica bastaría. Pero los humanos no atacaron de frente. Dividieron su flota en escuadrones móviles, golpeando desde múltiples ángulos, desorientando a los comandantes enemigos. En menos de 6 horas, la flota del Consejo era un cementerio ardiente, sus restos flotando como brasas en el vacío. Los sobrevivientes hablaban con voces temblorosas. Decían que los humanos no se detenían aunque sus naves ardieran, que seguían disparando incluso cuando sus sistemas estaban colapsados, que parecían alimentarse del mismo odio que los había traído hasta allí. No vienen a conquistar, susurraban. Vienen a borrar. En la Tierra, las transmisiones de las victorias se recibían en silencio. No había celebraciones, no había júbilo. Solo determinación. Cada mundo arrasado, cada estación destruida, era un paso más en el cumplimiento del juramento del enviado asesinado: la Tierra recordará. Los líderes humanos sabían que no podían detenerse. El protocolo de aniquilación no era un plan de represalia limitada. Era un camino sin retorno. Una vez activado, no se buscaba equilibrio ni paz. Se buscaba erradicar la amenaza, arrancar de raíz la arrogancia del Consejo, demostrar a la galaxia entera que la humanidad no era una especie que se podía humillar sin consecuencias. En los pasillos del Consejo Galáctico, los informes llegaban como cuchilladas. Mundos sitiados, flotas enteras desaparecidas, ciudades reducidas a cenizas. Los mismos representantes que habían reído al ejecutar al enviado humano ahora temblaban en sus asientos. Intentaron enviar mensajes de disculpa, de negociación, de tregua. Pero la Tierra no respondió. La humanidad no hablaba ya con palabras. Hablaba con fuego. Los sistemas neutrales observaban con horror. Algunos intentaron mantenerse al margen, pero pronto comprendieron que la guerra ya no era un conflicto político. Era un cataclismo. La humanidad había desatado su furia, y nada ni nadie podía detenerla. En los campos de batalla, los soldados humanos avanzaban con una disciplina implacable. No había saqueos, no había excesos. Solo destrucción metódica. Cada objetivo era eliminado con precisión,
cada resistencia aplastada sin piedad. Era como si la humanidad hubiera convertido la guerra en un arte oscuro, en una sinfonía de acero y fuego. Y en cada rincón de la galaxia, el mismo pensamiento se repetía: el Consejo había cometido un error irreparable. Habían querido dar una lección de miedo, y lo que habían conseguido era despertar a una especie que jamás olvidaba, que jamás perdonaba. El despliegue humano no era solo una ofensiva militar. Era un mensaje. Un mensaje escrito en sangre y cenizas: la Tierra no se doblega. La Tierra responde. Los informes comenzaron a llegar al Consejo Galáctico como cuchilladas en la penumbra. Al principio eran mensajes fragmentados, transmisiones entrecortadas de flotas que pedían refuerzos. Luego, fueron gritos de auxilio, súplicas desesperadas de comandantes que veían cómo sus escuadras eran reducidas a cenizas en cuestión de horas. Finalmente, solo quedó el silencio, sistemas enteros que habían dejado de responder, mundos que se apagaban como velas en la tormenta. En la Cámara Central, los representantes de las especies más antiguas se reunían día tras día, cada vez más pálidos, cada vez más temblorosos. Aquellos que habían reído durante la ejecución del enviado humano ahora evitaban mirarse entre sí. El eco de sus burlas aún resonaba en las paredes, pero ya no quedaba arrogancia en sus voces. Solo miedo. Un delegado Baylorian golpeó la mesa con sus garras, exigiendo explicaciones. No puede ser. Son solo humanos. Una especie joven, sin tradición militar, sin flotas comparables a las nuestras. ¿Cómo es posible que estén arrasando con todo? Un almirante Talques, con la voz quebrada, respondió. No luchan como nosotros. No buscan victorias parciales ni treguas. No negocian. Atacan hasta que no queda nada. El silencio que siguió fue insoportable. Todos sabían que era cierto. Los humanos no estaban librando una guerra convencional. Estaban ejecutando un exterminio metódico, una represalia total. Los intentos de negociación comenzaron de inmediato. El Consejo envió emisarios, mensajes de disculpa, promesas de reparación. Pero la Tierra no respondió. Los canales diplomáticos quedaron en silencio, como si la humanidad hubiera cerrado los oídos a cualquier palabra que no fuera la suya. Y su palabra era fuego. En los campos de batalla, el terror se multiplicaba. Los soldados alienígenas, acostumbrados a enfrentarse a enemigos que buscaban sobrevivir, no comprendían la ferocidad humana. Decían que los humanos no se detenían aunque estuvieran heridos, que seguían luchando incluso cuando sus naves ardían, que parecían alimentarse del mismo odio que los había traído hasta allí. No vienen a conquistar, susurraban los prisioneros. Vienen a borrar. En el sistema de CAR-THUL, una guarnición de 50.000 soldados se rindió sin disparar un solo tiro. Habían escuchado que las fuerzas especiales humanas estaban en camino, y el rumor bastó para quebrar su moral. En Daylor, los restos de una flota entera fueron encontrados flotando en silencio, sin señales de combate prolongado. Los sensores registraban solo un breve intercambio de fuego, seguido de una devastación total. El Consejo intentó reforzar sus defensas. Se instalaron nuevos escudos, se desplegaron flotas adicionales, se levantaron fortificaciones en mundos clave. Pero nada de eso importaba. Los humanos siempre encontraban un punto débil, siempre golpeaban donde menos se esperaba. Y cuando lo hacían, no dejaban sobrevivientes. En una sesión secreta, un anciano representante Dravari se levantó y habló con voz temblorosa. Creímos que podíamos intimidarlos. Creímos que eran como nosotros, que buscarían negociar, que se doblegarían ante la fuerza. Pero no lo entienden. No entienden el miedo como lo entendemos nosotros. Ellos lo transforman en furia. Las palabras quedaron flotando en el aire, como una sentencia. El Consejo, desesperado, comenzó a dividirse. Algunos pedían rendición inmediata, entregar mundos enteros a la humanidad con la esperanza de detener la tormenta. Otros, más orgullosos, exigían resistir hasta el final, aunque en el fondo sabían que era inútil. La unidad que había sostenido a la Confederación durante milenios se resquebrajaba bajo la presión de la guerra. Mientras tanto, la humanidad avanzaba sin detenerse. Cada victoria era seguida por otra,
cada sistema conquistado era borrado del mapa. No había saqueos, no había ocupación. Solo destrucción metódica. Era como si los humanos quisieran enviar un mensaje claro, no buscaban gobernar, buscaban castigar. En los pasillos oscuros del Consejo, los susurros se convirtieron en gritos de pánico. Los representantes se preguntaban cuánto tiempo tardarían los humanos en llegar hasta la misma Cámara Central. Algunos comenzaron a evacuar a sus familias en secreto, enviándolas a mundos lejanos, aunque sabían que no había lugar seguro. El terror se apoderó de la galaxia. Y en medio de ese terror, una verdad se hizo evidente: el Consejo había cometido un error irreparable. Habían querido dar una lección de miedo, y lo que habían conseguido era despertar a una especie que jamás olvidaba, que jamás perdonaba. El eco de las últimas palabras del enviado humano resonaba en cada rincón del universo: la Tierra recordará. Y ahora, todos comprendían lo que significaba. El universo entero contuvo la respiración. La ejecución del enviado humano había sido el disparo inicial, pero lo que vino después fue un rugido imparable. El protocolo de aniquilación ya no era un plan secreto, ni un rumor entre estrategas. Era una realidad que se desplegaba ante los ojos de la galaxia, un cataclismo que arrasaba con todo a su paso. En los cielos de mil mundos, las flotas humanas ardían como soles negros. Sus motores rugían con la furia de tormentas ancestrales, y cada disparo era un recordatorio de que la Tierra no olvidaba. No había banderas ondeando, no había discursos triunfales. Solo acero, fuego y silencio. La humanidad no buscaba gloria, buscaba justicia. Y su justicia era absoluta. Los mundos que alguna vez habían sido orgullosos bastiones del Consejo se convirtieron en cenizas. Ciudades enteras fueron borradas en cuestión de horas, sus luces apagadas como velas en la tormenta. Las estaciones orbitales, símbolos de poder y control, fueron reducidas a escombros que flotaban en el vacío. Los ejércitos alienígenas, que durante siglos habían dominado con arrogancia, se encontraron impotentes ante una especie que no conocía la rendición. Los prisioneros que sobrevivían a los ataques hablaban con voces quebradas. Decían que los humanos no luchaban por territorio ni por recursos. Luchaban por memoria. Cada bala, cada misil, cada explosión llevaba consigo el eco de las últimas palabras del enviado asesinado: la Tierra recordará. Y esa memoria era más letal que cualquier arma. El Consejo Galáctico, antaño un símbolo de unidad y poder, se desmoronaba desde dentro. Los representantes se acusaban mutuamente, buscando culpables, intentando salvar lo poco que quedaba de su prestigio. Algunos pedían rendición inmediata, otros clamaban por resistencia, pero todos sabían la verdad: ya era demasiado tarde. La humanidad no aceptaría disculpas, no aceptaría treguas. El protocolo de aniquilación no contemplaba negociaciones. Solo contemplaba el fin. En los pasillos oscuros de la Cámara Central, los susurros se convirtieron en gritos de pánico. Los delegados evacuaban a sus familias en secreto, enviándolas a mundos lejanos, aunque sabían que no había lugar seguro. Porque la sombra de la humanidad se extendía por toda la galaxia, y no había rincón donde no pudiera alcanzarlos. Los sistemas neutrales observaban con horror. Algunos intentaron ofrecer refugio a los perseguidos, pero pronto comprendieron que la neutralidad no los salvaría. La humanidad no distinguía entre aliados y enemigos en esta guerra. El Consejo había cometido un crimen contra la Tierra, y la galaxia entera debía aprender la lección. En los campos de batalla, los soldados humanos avanzaban con una disciplina implacable. No había saqueos, no había excesos. Solo destrucción metódica. Cada objetivo era eliminado con precisión, cada resistencia aplastada sin piedad. Era como si la humanidad hubiera convertido la guerra en un arte oscuro, en una sinfonía de acero y fuego. Y en cada rincón del universo, el mismo pensamiento se repetía: el Consejo había cometido un error irreparable. Habían querido dar una lección de miedo, y lo que habían conseguido era despertar a una especie que jamás olvidaba, que jamás perdonaba. El eco de las últimas palabras del enviado humano resonaba en cada rincón de la galaxia. La Tierra recordará. Y ahora, todos comprendían lo que significaba. No era una amenaza. Era una promesa.
El protocolo de aniquilación había comenzado, y no se detendría hasta que el Consejo dejara de existir. La humanidad no buscaba un lugar en la mesa galáctica. No buscaba reconocimiento ni alianzas. Buscaba demostrar que nadie, absolutamente nadie, podía asesinar a un hijo de la Tierra sin pagar el precio más alto. Así, la galaxia entera descubrió con horror que la humanidad no era una especie que se doblegaba. Era una especie que respondía. Y su respuesta era fuego. El Consejo Galáctico, que alguna vez había dictado el destino de mundos enteros, se convirtió en cenizas bajo la mirada implacable de la Tierra. Y en los siglos venideros, cuando las nuevas generaciones contaran la historia de aquella guerra, no hablarían de tratados ni de victorias diplomáticas. Hablarían de un enviado ejecutado, de 3 palabras pronunciadas con dignidad y de una especie que convirtió esas palabras en el rugido más temido del universo. La Tierra recordará. La Tierra no perdona. Y la galaxia, desde entonces, aprendió a temer no solo a los soldados humanos, sino a la memoria de la humanidad misma.